Bueno, pues ya los hermanos dieron la bienvenida y pues gracias a nuestro Dios porque nos permite hoy un domingo especial de gratitud a Dios porque ha permitido que se llevara a cabo la escuela bíblica de vacaciones para los niños. Esperábamos, siempre verdad que lo hacemos, traemos a los niños de la iglesia y a los amiguitos de ellos o a los vecinos y siempre invitamos a los papás de ellos, pero solamente es Dios el que puede mover nuestros corazones, ¿no? Entonces, pues no sabemos si vayan a llegar más al rato o no vayan a llegar. El mensaje es evangelístico, de llamamiento, en la lectura que acabamos de tener de la palabra de Dios, de la importancia que tienen los niños para Dios. Todos, aunque no lo crean, fuimos niños alguna vez, ¿verdad? Entonces, vamos a meditar en su bendita palabra, vamos a orar para ello. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias porque es una grande bendición abrir tu palabra, leer en ella, como tú amas a los niños. Y de hecho, Señor Jesucristo, tú dejaste en tu palabra escrita que si alguien quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que volverse como un niño. Padre, vamos a meditar en ella y te rogamos que tú nos bendigas con ella. Si hay algún padre, si hay algún niño de los invitados que ha de estar con nosotros, pues que también sea edificado al igual que nosotros con tu palabra. Te lo rogamos en el amado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el pasaje que acabamos de leer, si gustan abrir sus Biblias, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, nos narra una historia, un suceso real que aconteció en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo siempre fue rodeado por multitudes. Dice la palabra de Dios que su fama crecía y traspasaba aún la frontera de la propia nación de Israel, porque Él mostraba el poder de Dios. Cristo, recuerden, era el verbo encarnado, es el verbo encarnado, donde habita o habitaba toda la plenitud y el poder de Dios. Y cuando la gente se enteró de los milagros que hacía el Señor Jesucristo, dice que su fama corrió por todas partes y a su alrededor se juntaban multitudes para escuchar su enseñanza, para traer a sus enfermos, para traer a los endemoniados, para pedir de algo, para escuchar al Señor Jesucristo. Y podemos leer en los evangelios que a veces era tanta la multitud donde iba, que en ocasiones hasta lo apretaba, ¿no? Y dice esta historia que él, estando entre las gentes, entre el gentío, le fueron traídos unos niños. Voy a leer primero, voy a pedirles por favor que busquemos en el Evangelio según San Mateo. Creo que todos los que estamos aquí conocemos la palabra de Dios y traen su Biblia. Dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 13, narra lo mismo, nada más que este evangelio es escrito por Mateo, y dice así en el versículo 13, Evangelio según San Mateo 19, 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños. Si ustedes leen el contexto, el Señor Jesucristo está dando enseñanzas muy importantes de todo tipo, su enseñanza es importantísima, pero hace esta pausa y dice el versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, ¿sí? Había ese propósito, le trajeron estos niños, la palabra de Dios no dice quién se los presentó, seguramente fueron los papás, las mamás, algunos familiares, pero dice que le llevaban ahí donde estaba en la multitud, entre el gentío, entre los discípulos, dice, le llevaron estos niños, se los presentaron con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dice, que impusiera las manos en ellos. Y Marcos no lo dice, pero aquí Mateo lo dice, y orara por ellos. Marcos dice, para que los bendijera. Le presentaban estos niños con un propósito bien definido, para que impusiese las manos sobre ellos y los bendijese, para que orase por ellos. Vean la gran enseñanza que vamos a tener aquí, es que es una historia que nosotros ya conocemos.
Estas personas, estos padres o estas madres o estos familiares que traían a los pequeños, conocían de oídas tal vez o de vista al Señor Jesucristo. Y sabían que en Él estaba el poder de Dios. Hasta el mismo Nicodemo reconoció, dice, las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no fuere Dios con Él. Si aún los propios líderes religiosos lo percibían, el pueblo lo percibía. ¿Y qué mejor que traer a sus pequeños para que fuesen tocados y bendecidos por el propio Señor Jesucristo? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? En nuestra sociedad y generalmente en la nación mexicana, donde está tan arraigado el catolicismo, se cree que llevar a los niños a los 3 años es presentarlo a Dios y pum, ahí se acabó todo, ¿no? No es así. Nosotros como cristianos sabemos que no es así. Puedes traer al niño al Señor Jesucristo para que el anciano, para que el obispo ore por él y pum, pum, y se acabó. Eso no solamente, eso es importante y se tiene que hacer, claro que sí, pero va mucho más allá la enseñanza. Pero bueno, estos padres decían, si yo llevo a mi hijo que lo toque el Señor Jesucristo, si con tocar a un ciego, con tocar a un cojo, con que al Señor Jesucristo con que lo tocaran como la mujer que estaba enferma por tantos años, recibió de él un poder, una virtud, cuanto más, ¿verdad?, llevarlos y con toda la intención del Señor Jesucristo tocarlos y orar por ellos. Dijeron, si yo llevo a mi hijo al Señor Jesús, seguramente va a tener una grande bendición para ahorita y para el resto de su vida. Yo pregunto si el Señor Jesucristo, o si tú hubieras tenido la oportunidad y conociendo quién es el Señor Jesucristo, ¿no procurarías lo mismo? Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, que sean saludables, que les vaya bien, que los guardes del mal. Y sobre todo como cristianos debemos procurar para nuestros hijos que conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Tal vez estos padres, estas madres que llevaron a sus pequeños no tenían ese alcance, esa visión, pero con el hecho de que Él los bendijera, ¿qué bendiciones daría el Señor Jesucristo? Dice, si Cristo nos ha bendecido en lugares celestiales, ¿qué mejor porvenir? ¿Qué mejor que tenerles para nuestros hijos ¿cómo les llaman ahora? Un fideicomiso, asegurado una buena universidad. No. La bendición del Señor Jesucristo y el venir a Él es mucho más que todo eso sumado. Estas personas habían oído del Señor Jesucristo y dijeron, vamos a llevar a nuestros niños para que sean bendecidos por Él y poner sus manos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío, era una práctica común. Él impartir una bendición poniendo las manos. Recién vimos el caso de Jacob cuando ya iba a morir, que le llevaron a sus 2 nietos, ¿no? Y puso las manos y oró por ellos. Cuando se impartía una bendición, una persona mayor a alguien menor vamos a decirle, en autoridad, se impone la mano. Cuando el propio Moisés pone la mano sobre su sucesor, Josué, cuando Timoteo, bueno, era una costumbre, una práctica que manda la palabra de Dios, el poner las manos con oración. Y dijeron, vamos a llevar a nuestros pequeños al Señor Jesús para que ponga sus manos en ellos y los bendiga, para que ore por ellos. Entonces ellos esperaban eso para sus pequeños, como todo padre buscando lo mejor para sus hijos. Esto nos da una enseñanza. Nosotros como padres somos los responsables directos de llevar a nuestros niños al Señor Jesucristo. No lo tenemos físicamente como en ese entonces, pero su promesa es que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no solamente llevarlos, ya nació el niño, el pequeñito, vamos a traerlo al templo para que se ore por él. Sí, eso es importante, pero lo más importante es traerlo al Señor Jesucristo para que conozca al Señor Jesucristo mediante su palabra, para que se instruya en su palabra, para que se le hable la historia del Señor Jesucristo. Un gran error que se comete con los pequeños es considerar
que los responsables son los de la iglesia. En la iglesia católica se tiene la costumbre, mándalos al catecismo y allá que les enseñen. O a lo mejor los padres, con tal de que el niño no esté aquí dándome lata, déjalo que vaya con el vecino, pues allá que le enseñen de Dios, ¿no? Pero buscan un padrino. Pero dice la palabra de Dios, y Dios lo deja escrito en Deuteronomio, dice, tú como padre debes de aprenderte estos mandamientos. Y se los vas a transmitir a tus hijos, porque tú eres el que tienes el contacto con el niño. Y se los vas a repetir al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, los has de atar por señales. Tú como padre los tienes que tener y transmitírselo a tus hijos. La mejor herencia que ellos pueden tener, el conocimiento de ese Dios. Otro de los grandes errores que se comete es que se piensa que los niños, por ser chiquitos, no se necesita presentarles todavía el mensaje de salvación. O considerar que no necesitan un salvador. ¡Ay, es tan tiernito! ¿Qué pecados puede tener este niño? Error muy grande. Porque el niño, al igual que nosotros, al ser descendientes de Adán, nacemos con la simiente o la semilla del mal. Y aunque hasta cierta edad los niños son encantadores, tiernos, ¿verdad? Una ternura que cautiva, hasta cierta edad digo, conforme crecen, la semilla del mal que traen, como todos nosotros, se va a ir desarrollando. Y se tiene que dar el antídoto, que es la palabra de Dios, para ese mal. ¿Por qué llevamos al niño recién nacido a que le pongan las vacunas? Oye, pero si yo lo veo bien sanito, ¿para qué le pones una vacuna? Porque en su naturaleza humana puede llegarle el bicho y le va a causar una poliomielitis. Gracias a Dios ya no se ven personas. Creo que el último que hemos conocido nosotros con efectos de la polio es el hermano Asael. Él nos lo cuenta y lo ven cómo está. Pero cuando yo era niño iba a la escuela, tuve compañeritos que estaban paralíticos de la cadera para abajo, que se arrastraban, es que le dio la polio. ¿Por qué los padres procuran entonces que se les ponga la vacuna? Para prevenir que esa enfermedad, ese virus, llegue a causarles un grande mal tan terrible. ¿Y qué mayor mal es el mal que traemos ya del pecado en nosotros? Que necesitamos el medicamento que es la palabra de Dios, el evangelio, y entre más pequeñito se le presente, pues mejor, porque así irá desarrollando ese hábito y ese conocimiento. Y si Dios en su misericordia salva a ese pequeño por su palabra, ese es el propósito, que Dios sea conocido por ese pequeño. ¿No creen que es importantísimo? No considerar, ahorita está tan chiquito que ni lo voy a corregir en la palabra. Ya cuando crezca y entienda más, le voy a ir presentando el evangelio. Pues ahorita mi niño está sano, no tiene la polio, no tiene otra de las enfermedades, la viruela y tantas cosas. Yo todavía de niño me acuerdo de muchas personas que traían los cacarizos, los hoyos. Yo creo que los hermanos que son del campo, pues, o del pueblo, se acuerdan de ese tipo de personas, ¿no? Ya casi no se ve. Pero así es que cuando fue niño le dio la viruela. Muchos se murieron. ¿A quién le gustaría traer en su cara o que su niño trajera las marcas? Si tú le predicas la palabra de Dios, lo traes a Cristo, le estás dando las herramientas, le estás dando las previsiones para que al rato no sufra las consecuencias de ese mal terrible llamado pecado. Qué importantísimo esa tierna edad, y como dice el hermano, a los niños de la iglesia. Son nuestra primer responsabilidad, a nuestros hijos, predicarles la palabra de Dios. Fíjense que los niños en el hogar judío tenían mucha importancia. Y generalmente la madre o el padre estaban al tanto de la educación. Pero en la sociedad afuera era mal visto que un niño se reuniera donde había adultos.
y no se les daba tanta importancia. ¿Sí? Era falta de respeto, falta de educación que un niño interviniera en conversaciones de adultos o que interrumpiera a un adulto. No te metas en pláticas de adultos. ¿Cómo vas a importunar más al Señor Jesucristo, que estaba tan apretada su agenda y apretado de gente y tantos temas? En la Biblia, ¿cuántos temas tuvo el Señor Jesucristo que tratar? Desde fariseos, conocedores de la ley, hasta gente ignorante, gente pobre, gente minusválida. Ya no se usa ese término, ¿verdad? De minusválido, ¿verdad? Pero así lo llama la Biblia. Y dijeron, es tanta la ocupación que tiene el Señor Jesucristo que cuando trajeron estos niños, ¿y ustedes qué quieren? Es que traemos estos niños para que el maestro los toque y los bendiga. No, ustedes están mal, retírense por favor. Él está dando un discurso acerca del reino de los cielos. Está tratando los temas, después habla del joven rico y habló temas del divorcio. Y ustedes trayéndole estos niños, no sean inoportunos, por favor, retírense. Dice el texto, y los discípulos, es decir, los alumnos, los aprendices, los seguidores del Señor Jesucristo, retírense por favor. O sea, el reñir es decir, ¿qué significa reñir? Discutir, pelear, regañar, ¿no? Retírense por favor, el maestro está muy ocupado. ¿Que no ven lo que está tratando y ustedes importunándolo con estos niños? ¡Qué actitud tan equivocada! Estaban impidiendo que los niños fueran llevados al Señor Jesucristo. Como ahora en la iglesia a veces se impide que los niños o los padres, siendo los promotores, que debiendo ser ellos los promotores, ¿cuántas veces le impiden al niño con sus actitudes de que el niño conozca al Señor Jesucristo? Es importantísimo que el niño sepa desde pequeño que nació con un mal que se llama pecado. Así lo dice la Biblia. Y que necesita un Salvador. Y que si conoce la palabra de Dios desde su tierna edad, como Timoteo, ¿verdad? Desde la niñez. ¿Cómo sería la niñez de Timoteo? La Biblia no lo describe. Pero fue un niño que su madre y su abuela le enseñaron fidelidad a Dios, que conocía las Escrituras. ¿Qué error tan grande cometemos los padres cristianos cuando somos negligentes en ir al templo, en llevar a nuestro niño a la escuela dominical? Tenemos una escuela dominical y un grupo especial de niños. Si tú, óyelo bien, hermanos, si tú alguna vez por negligencia, por descuido, no has traído a tu hijo a ser instruido, primero, número uno, es tu deber en casa enseñarle la palabra de Dios. Deber número uno, en tu casa, al levantarte, al acostarte, el testificarle, el hablarle, el narrarle tu experiencia con el Señor, el orar por Él, el orar con Él. Número dos, en la iglesia donde se da una lección secuencial, es tu deber también traerlo puntualmente. Que no se pierda ni una lección, que conozca de su Salvador. Si tú estás siendo negligente, eso también se llama impedir. Dice adelante el siguiente versículo, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Podemos ver Marcos, no sé si en sus Biblias abran Marcos 10. Dice, y viéndolos Jesús, viendo los que estaban rechazando y riñendo a los que traían los niños, ¿qué cosa hizo el Señor Jesucristo? Se enojó. ¿Dios se enoja? Tiene una ira y un enojo santo, no como nosotros, arrebatado. Se enojó, se irritó, dice otras versiones de la Biblia, se indignó. Se indignó. ¿Se acuerdan otra vez que el Señor Jesucristo se enojó? Cuando llegó al templo y dice que vio que lo había envuelto cueva de ladrones, dice en una parte, y haciendo azote de cuerdas, ¿no? Imagínense ver al Señor Jesucristo enojado. Claro, sin perder él su santidad, y dice que profundamente indignado, enojado, les dijo, dice en el Evangelio según San Mateo, dice así, dice, déjenme buscarlo, dice,
Y dice, los discípulos riñeron, y él les dijo, aquí en el Evangelio según San Mateo no dice este término que está refiriendo Marcos, dice Marcos, y se enojó. Se enojó con sus discípulos, se indignó, se molestó por esa actitud de no permitir que los niños le fueran llevados a él. ¿Estará enojado Dios contigo, padre de familia, que tienes hijos pequeños, cuando tú no oras con ellos, cuando tú no les lees la Biblia, cuando tú no les das con tu ejemplo de fidelidad a Dios que conozcan y vengan al Señor Jesucristo? ¿Estará enojado contigo cuando te quedas en tu casa o por tu pereza no te levantas temprano para que tu niño esté a tiempo en la escuela dominical? Vean la actitud del Señor Jesucristo. Se indignó. Dice, se indignó por esta actitud equivocada de sus discípulos. Esta era una actitud equivocada. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesucristo da una grande enseñanza. Para la sociedad judía, si ustedes leen los evangelios, y comieron tantos miles, sin contar las mujeres ni los niños. Y se censaron tantos sin contar a los niños. Porque en la sociedad judía los niños no tenían la mayor importancia. En el hogar sí, pero ya fuera en las reuniones de adultos y en las congregaciones como tal, hasta que el niño cumplía 12 años ya se consideraba que ya podía tener un poco de razón. Y antes, no. Digo, y ese es un tema muy discutido en la iglesia, ¿no? Si los niños pequeños no son parte de la iglesia, entonces, ¿qué son, verdad? ¿Cómo se deben de tratar, no? Y por eso a los presbiterianos se nos sanciona, se nos acusa de que, ¿por qué practicamos el bautizo de los niños, no? Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a entrar ahorita en ello, ¿no? Pero nosotros, así como el Señor Jesucristo, los consideraba parte esencial. Y vamos a ver la importancia y el tiempo que Él les dedica. Vamos a ver la lección tan importante que les da el Señor Jesucristo, primero a sus discípulos y también a nosotros. Porque toda la palabra de Dios dice es útil, es inspirada y es útil para nosotros. Dice que les riñó y les dijo, no les impidan, no les estorben a los niños el venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y como ya hemos visto en otros estudios, no precisamente de todos los niños, sino de la actitud del niño. Dice el Evangelio, en la parte siguiente dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice en el versículo 15, Mateo no lo dice aquí, lo dice en el capítulo 18, dice, de cierto les digo, de verdad les digo, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No está hablando del niño físicamente, sino en la espiritualidad. Dice, vamos a Mateo capítulo 18, que es un pasaje que también nosotros ya deberíamos de conocer. Gracias. Cuando había esta discusión en sus discípulos de quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, dice el versículo 2, estoy en Mateo 18, y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no volviereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A ver, otra vez aquí una situación parecida a la de Nicodemo. Si no nacieres otra vez, no entrarás en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo siendo el hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre para volver a nacer? Dice el Señor aquí, si no te volviereis como niño y fuereis como niño, no esperes que vas a entrar al reino de los cielos. Seguramente los dejó confundidos, ¿no? Y no se estaba refiriendo a volverme a ser niño en mi conducta infantil, como los niños, ¿no? Y llevar las cosas al juego, no. Se está refiriendo
Dice abajo, cualquiera que se humillare como este niño. Y la palabra humillar suena como fea, ¿no? ¿Cómo lo humillaron? ¿Cómo se va a humillar? Y si estamos en una sociedad de derechos, de valores, de principios, ¿yo cómo me voy a humillar? Pero hemos perdido los pies. La sociedad en la que vivimos ha perdido los pies, porque la propia palabra humilde viene de humus, como humano. Dice, es un ser humano. ¿Sabes de dónde viene la palabra humano? Viene de humus, de tierra, porque fuiste tomado de la tierra. Pero te has elevado tanto a querer ser Dios para ti mismo. Y si fuera posible, Dios sobre los demás. Y te has elevado. ¿Cómo te vas a volver a bajar a la tierra otra vez? Bajarte de tu pedestal, de tu orgullo, de tus valores, de tus principios, de tu conocimiento, de tu riqueza, de tu fama, de tus logros, de la admiración. ¿Cómo te vas a bajar de ahí y ponerte a nivel de tierra? Que eso es humillarse. Ponerse a nivel de tierra, no pierdas los pies. Sigue siendo tierra. Así te vistas la mejor ropa comprada en la mejor boutique. Tu cuerpo sigue siendo tierra. Humíllate, bájate de ese nivel y vuélvete como un niño. No un niño en berrinches, no un niño en actitudes, sino un niño como es un niño, dice, incrédulo, crédulo, no incrédulo, crédulo, sencillo, humilde. Yo me acuerdo una vez cuando yo trabajaba en una tienda departamental y estaba así decorada con globos, ¿verdad? Porque era el Día del Niño. Un niño quería un globo, pues para él era algo de mucho valor el globo, ¿no? Y para nosotros, ¿qué vale un globo como adultos? Y agarra a uno de mis compañeros y se sube y le baja un globo y se lo da. Dice, él no sabe, dice, el valor de un globo, para él es algo muy importante. No tiene el concepto de riqueza como la tenemos nosotros. Él se conforma con la ropa que le pongas, un niño chiquito, conforme vamos creciendo, vemos a las jovencitas que todavía no tienen ni los 15 años y ya se quieren sentir como adultos, ¿no? Ya no me digas niño, yo ya no soy niño. Ay, cuando llegas después de los 20, ay, que yo quisiera tener menos, ¿no? ¿O no? ¿Quién de ustedes no, el otro día que me reuní con mis compañeros 30 años después, ya todos pelones, ya todos, ¿qué diera yo por regresar 30 años y vernos cuando vivíamos juntos en el departamento, aunque sí para comida, pero volvernos a ver cómo estábamos? Ya uno de ellos ya no está con nosotros. El tiempo se va y no vuelve. Ya quiero volar, ya quiero pintarme. Las señoritas, el joven ya quiere la melena, ya se quiere sentir grande. Dice Dios, vuélvete como un niño, sé sencillo. Un niño, vamos a hablar de un niño Jorgito, por ejemplo, ¿no? Que su mamá se esforzara tanto y le comprara un traje carísimo de diseñador para presentarlo a los hermanos. ¿Verdad? Digo, no estoy diciendo que lo va a hacer o que lo haya hecho, ¿no? Cuida tu ropa, niño, no la vayas a manchar, que es carísima. ¿El niño sabe eso? El niño se pone a jugar en la tierra y no le da el valor a la ropa porque para él no existe eso. Dice, Dios es sencillo como él. Pero ¿cuánta importancia le das a tus cosas, a tu ego, a tu estima, a tu prestigio, a publicar en mis redes lo que hago, lo que soy, lo que no soy? Y desgraciadamente eso le inyectamos a los pequeñitos y al rato ellos quieren hacer lo mismo, cuando deberías de enseñarle los valores de la palabra de Dios, a no perder el piso, a no ser presumido, a no ser arrogante, a no querer ser famoso en las redes sociales. La mayoría de los niños, y yo espero que los de la iglesia no, quieren tener muchos seguidores, quieren la popularidad. Y el Señor dice, mira, vuélvete sencillo, vuélvete crédulo, cree. Si tú como papá le dices a tu niño, al rato que venga a trabajar te voy a traer unas galletas, el niño te lo cree. Y le va a decir a sus amiguitos, mi papá me dijo que me va a traer unas galletas, y yo le creo. Y el niño está esperando sus galletas. ¿Quiere Dios que así dependamos de Él como un niño de su Padre? Si el Señor te está diciendo, esta es mi palabra, créela como un niño. A los niños se les fue enseñado aquí, ¿quién te creó? Y ellos repetían en alta voz con grito, Dios. Y a esta edad tiernita lo creen, pero al rato van a la escuela y les meten otras ideas. ¿Quién te creó? Caray, sí me enseñaron la evolución.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios: bájate, humíllate, bájate de tu pedestal, vuélvete como un niño. Un niño se pelea con su compañerito y se deschonga jugando, y al ratito, ¿qué pasa? ¿No ya están otra vez? Ah, pero se meten los padres. A ver, apenas gritó mi hijo y voy a ver qué le pasó. Ya estoy regañando al otro y llega el otro papá y se arma el pleito entre los adultos. Al rato, los niños se quieren volver a juntar y los padres peleados hasta de por vida. Fíjense nada más. Dice el Señor: si tú no te volvieres como un niño, en sencillez, en credulidad, en fe, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué pasó con los discípulos? Ya querían ser grandes, ¿no? Ya querían ser los mandamás en el reino de los cielos. Mira, si tú quieres entrar al reino de los cielos, aquí está el ejemplo. Fíjense nada más qué enseñanzas tan grandes. Qué enseñanza tan grande, de qué situación se valió, aprovechó el Señor Jesucristo para dar esta grande enseñanza. Y dice adelante en el siguiente versículo, dice: y tomándolos en los brazos. Los padres solamente querían que a lo mejor el niño pequeñito se acercara y el Señor Jesucristo pusiera sus manos y orara por ellos, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Dice, los tomó en sus brazos, poniendo sus manos. Yo no sé, ¿verdad? Qué escena tan tierna. El propio creador del universo, hermanos. Yo cuando leo esta historia me conmuevo, se me enchina la piel, como se dice, ¿no? El creador que con su sola palabra dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y cuando dijo: háganse las lumbreras y brote hierba, con su sola palabra, pudiendo de lejecitos, ¿verdad? Está bien, niños, como ahora los pastores imparten la bendición, digo, porque pues, no vamos a pasar todos por uno, ¿verdad? Desde aquí los bendigo, niños. Así como Él, el Creador, Dios, el Creador, tomó del barro de la tierra y con sus manos formó al hombre y le alentó en él soplo de vida, así tomó el Señor Jesucristo estos pequeñitos en sus brazos y dice, puso su mano en ellos, oró por ellos, los bendecía. ¿Habrá mayor bendición que la del Señor Jesucristo? Hoy físicamente no está con nosotros, pero está su promesa. El Señor está en su iglesia, el Señor está en cualquier creyente que le ha recibido, que ha creído en Él, que ha venido su Espíritu Santo. El Señor está en su palabra. Tal vez no vas a decir, pero es que en ese entonces era el Señor físicamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El Señor Jesucristo tiene ese poder que si tú traes a tus niños a Él, les presentas su palabra, oras por ellos, Él lo está haciendo. ¿Quiénes son, por decirlo de alguna manera, las manos de Dios? Su iglesia. Trae a tus hijos, trae a tus pequeñitos a Cristo, que reciban de Él bendición, mayor bendición que recibir la vida eterna. Y junto con ello, como decimos, ¿qué bendiciones se tienen al recibir a Jesucristo, al creer en Jesucristo en esta vida? Traen muchas bendiciones. Pero a veces estamos más preocupados en que el niño llegue a tiempo a su escuela, que la mejor empresa, el mejor trabajo, los mejores útiles, las mejores academias. Yo me voy a esforzar porque mi hijo no vaya a una escuela pública. Yo me voy a esforzar por pagarle una buena universidad y pienso que ahí voy a tener en mi hijo la mayor de las bendiciones y el mejor futuro. ¿Será cierto? Es un error. ¿Qué le enseñan al niño en la escuela pública, donde con tanto ahínco los mandamos? ¿Sabes que la educación es laica? ¿Quiere decir que está prohibido hablarles de religión y de Dios a los niños en la escuela? Entonces no esperes que tus hijos aprendan de Dios en la escuela donde los estás mandando, que no falten ni un solo día.
Que no les falte el cuaderno, que no les falte el libro, que no les falte el lápiz, por lo que van a aprender allá. ¿Qué les van a enseñar? Ah, que el universo se originó, ¡pum!, así, súbitamente, por sí solo. Y que fue evolucionando. Y que se generó la vida en una bacteria. Y que esa bacteria evolucionó, hasta que surgió por ahí el mono. Y que el mono evolucionó. Y ahí está el hombre, de ahí salió el hombre. Qué mentira tan grande de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Aquí a los niños se les enseñó quién te creó. Dios. ¿Cómo te creó? A su imagen y semejanza. ¿Qué más creó Dios? Todo lo que existe. ¿Usó una materia prima? No. ¿De qué lo hizo? De la nada. ¿Con qué? Con su sola palabra. El niño lo va a creer si tú le empiezas a enseñar eso desde chiquito. Y lo estás preparando para que cuando llegue a la escuela y le digan la teoría de la evolución. Una vez me preguntaron a mí, yo ya conociendo la palabra de Dios, miren, según la ciencia, es así, así, así. Eso según la ciencia. Pero lo que yo creo es esto. Qué afortunados seríamos que tuviéramos hijos de esa manera, ¿no? Sí, eso dice la ciencia y te contesto lo que dice la ciencia si me lo preguntas en un examen. Pero si me preguntas a mí lo que yo creo, porque como un niño crédulo he creído la palabra de Dios y digo que es cierta y lo siento en mi corazón, para mí mi convicción es esta. Y no me voy a mover. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquel que duda de la palabra de Dios? Alguien que ya no tiene la credulidad de un niño. ¿Por qué? Porque ya maduró, porque ya se dio cuenta, ya abrió los ojos, ya tuvo ciencia, ya tuvo tantas cosas. En tu escuela, en la escuela donde mandas a tu hijo, le van a tratar de inculcar que Dios no existe, ¿o no? Esa es la tendencia de la sociedad a desligarse de Dios, ya lo dice el Salmo, creo que es el Salmo número 2, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes? Es el 3. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los reyes confabulan? Y dicen, cortemos de él, de Dios, nuestras coyundas, que ya no nos ate nada a él. Esa es la tendencia de este siglo, cortar a Dios. Y si fuera posible, desaparecerlo. Dice ese salmo, dice, se reirá de ellos el Señor, ¿no? Pobres ilusos, creyéndose sabios, se hicieron necios. Los dejo a su mente reprobada, a ver hasta dónde llegan. Y Él sabe dónde van a llegar. Enseñanza, hermano. El Señor Jesucristo, en su agenda tan apretada, tuvo tiempo para todos los que se acercaron a Él en humildad. Tuvo tiempo para todos. El Señor Jesucristo dice que siendo el Creador y Rey, dejó su trono de gloria, se hizo hombre, se humilló, ¿verdad? ¿Por qué nos dice el Señor que no se humille como este niño? Si Él mismo dice que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Nosotros no hemos llegado hasta tal punto. Él sí lo hizo. Se bajó. Siendo Él el Creador, siendo Él el Rey, se bajó. La mayor humillación, hacerse hombre, tierra, depender su cuerpo físico de la creación y de la naturaleza. Él no llegó a vivir un palacio. Él no llegó a vivir rodeado de los reyes, de los importantes, de los letrados. ¿De quién se rodeó? De 12 apóstoles conseguibles, con tantos defectos. No llegó a vivir en un palacio. En una ocasión le preguntaron, ¿verdad? Y él dijo, mira, las zorras tienen su cueva, las aves del campo tienen un nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Él vino a rodearse de personas pobres, humildes, pecadoras. No vino a codearse con los reyes. ¿Quién fue? Herodes, el que pensó que en el palacio iba a estar el niño recién nacido. No, porque dice mi reino no es de esta tierra, no es de este siglo. Vino a rodearse del pueblo, no como los políticos por hacerse propaganda, no. Me voy a dar un baño de pueblo para que vean que yo me tomo la foto aquí plantando un árbol y barriendo la calle.
Eso es hipocresía, el hombre así es. El Señor Jesucristo se metió en la pobreza, en las multitudes, en la gente humilde, en la gente pecadora. Y tuvo tiempo para todos los que se acercaban en humildad. Tuvo tiempo para esperar a una mujer samaritana en el pozo, una mujer pecadora, y hablar con ella, y vaya que iba en un viaje. Tuvo tiempo para recibir a una mujer que iba a ser condenada a morir apedreada, y le perdonó sus pecados. Tuvo tiempo cuando iba en este viaje y un ciego le clamaba, porque este ciego, lógico, no veía, pero había oído que pasaba Jesús porque preguntó quién viene. Es Jesús. ¿Y qué empezó ese ciego a hacer? A gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le decían: ya cállate. ¿Qué caso te va a hacer a ti, pobre ciego? Él está dando cátedras, enseñanzas sobre el reino de los cielos. Y dice que el ciego con esa humildad: ten misericordia de mí, le decía. No le estaba exigiendo un derecho, no le estaba diciendo: atiéndeme porque pues lo merezco. Ten misericordia de mí, le gritaba. Cállate, deja de estar haciendo escándalo, el maestro está ocupado. Y él más dice, con esa humildad: ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo se detuvo, y con él toda la multitud. A ver, ten confianza, te llama, ¿verdad? Ahora sí. ¿Qué quieres que haga? Que vea. Tuvo tiempo para las personas pobres, desgraciadas, de volver vista a los ciegos, de levantar cojos. Tuvo tiempo cuando estaba en esa casa tan apretada y que la gente no cabía en ella, y despejaron la casa y bajaron el camastro con el paralítico. No dijo: ¿por qué me están importunando trayéndome estas personas? Dice: y al ver la fe de ellos, fue movido. Vean, el Señor Jesucristo, lógico, no fue un vagabundo y a ver qué le salía al camino. Él traía un cronograma, un plan de predicar la palabra. Pero nunca rechazó a alguien que en humildad se acercara a Él. ¿A quiénes rechazó? Aquellos orgullosos, aquellos que se sentían la crema innata. ¿Acaso tú te preguntarás: ¿será que el Señor Jesucristo vaya a escuchar lo que yo le quiero decir? ¿Estás cansado de tu vida que llevas de pecado? ¿Estás cansado de tu vida como la estás viviendo actualmente? Y dirás: soy tan poca cosa y Dios está ocupado en la providencia del universo, que ¿qué se va a acordar de mí? Claro que el Señor sigue siendo el mismo de ayer. Y si tú vas a Él en humildad, como un niño, dice el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan: el que a mí viene en estas condiciones, yo no le echo fuera. Tal vez, padre de familia, que tienes pequeñitos, o hermano, que estás indeciso si el Señor te está escuchando. Si clamas a Él de esa manera, en esa humildad, ten por seguro que el Señor atenderá tu súplica. El Señor dice que vino a buscar lo que se había perdido. Tuvo tiempo, fíjense, otro hombre que quiso venir a Jesús, conocerle aunque sea de lejos, fue Zaqueo. Él solamente tenía la curiosidad de verlo desde allá, desde el sicómoro. ¿Cuál fue la respuesta que tuvo del Señor Jesucristo? Dice: Zaqueo, bájate de ahí, porque voy a ir a tu casa. ¿Quién se hubiera esperado un grande pecador como se consideraba Zaqueo? La grande oportunidad o el gran privilegio de recibir al Creador del universo en su casa. ¿Querrá el Señor visitar tu familia? ¿Querrá el Señor visitar tu casa? ¿Querrá el Señor llevar salvación? Les dice que estando allá con Zaqueo,
Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Saqueo se lo imaginaba? Como los padres o los que presentaron a los niños, se esperaban tal vez que los abrazara y les pusiera las manos y los bendijera, o que solamente les diera una bendición ahí de carrerita. A eso vino el Señor Jesucristo, a tener una relación personal contigo. Escúchenme bien, jóvenes, el Señor Jesucristo está tan cerca, Dios está tan cerca del humano, que precisamente se humanó, dice el canto, ¿eh? Al culpable se humanó. Está tan cerca para que tú le clames. Dice el Señor, vengan a mí los que están cansados, los que están cargados, los que están trabajados, los que sienten que su vida no tiene propósito, los que sienten que las cosas no les da satisfacción. Ven al Señor Jesucristo en humildad como un niño y pídeselo. Y tenlo por seguro, porque Él lo promete. Quien viene a mí en estas condiciones, yo no le echo fuera. Ven al Señor, conócelo. Y no impidas que tus hijos o tus jóvenes o tus vecinos vengan al Señor Jesucristo. Que en Él hay vida, hay perdón, hay paz y hay vida eterna. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.